Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder saludarlos, doctoras y doctores que nos acompañan en toda América. Yo soy Óscar Olvera, gerente médico del laboratorio Sofía, y les doy la bienvenida a Sofía Topics, un espacio diseñado para ustedes para tratar temas relevantes y de actualidad. El día de hoy, en esta primera edición de Sofía Topics, contamos con un panel de expertos de talla internacional. Hablaremos de las complicaciones transquirúrgicas, su manejo y tratamiento postoperatorio. Esta sesión está compuesta de dos secciones principales. Tendremos en primer lugar la presentación de 3 escenarios a cargo de nuestros profesores, cada uno presentando un escenario particular, y una segunda sección en la que se resolverá una complicación en un modelo de simulación quirúrgica y se entablará la discusión entre los 3 a medida que se trabaja en la complicación. Esto completamente en vivo. Por favor, siéntense en la libertad de enviar en cualquier momento sus dudas o comentarios por la sección de preguntas, el botón que está localizado en el marco de Zoom. Estas serán abordadas durante la sección de la simulación quirúrgica o al finalizar esta. Sin mayor preámbulo, vamos entrando al tópico de hoy. Es un placer contar con la participación desde Brasil del inventor del anillo Canabrava y desarrollador de múltiples técnicas quirúrgicas, entre las que podemos mencionar The Four Flange Technique y The Double Flange Canabrava Technique. Así es, el doctor Sergio Canabrava, quien presenta un escenario de subluxación de catarata. Adelante. Olá, encantado de estar aqui hoje para falar em esta grande charla de Sofía para México e Latinoamérica para as complicações transquirúrgicas e seu manejo pós-operatório. Gracias por Dr. Ivo Ferreira por la invitación, gracias por el laboratorio Sofía también. Entonces, hoy, Dr. Oscar también, gracias Dr. Oscar. Y hoy mi tema va a ser sobre la parte subluxada. Entonces, vamos aquí compartir la pantalla. Entonces, aquí mi tips para Canabravas Double Flanges Technique. Entonces, vamos a hablar un poquito de subluxadas. Aquí, my disclosures para esta palestra. Y vamos a empezar con lo material que necesitamos. El material que necesitamos para esto son un prolene de 5 zeros, um anel de tensão capsular tradicional, uma agulha de 26 gauge, um cautério termocauter e aqui necessitamos de um CTS, um capsular tension segment. Los pasos de la técnica, entonces aquí en la parte A, tenemos que poner lo prolene de 5 zeros dentro de la aguja, después tenemos que sacar del ojo por la esclera. Entonces, hacemos el primer flange aquí en la parte D. Por último, ponemos el CTS en la parte que está con la subluxación. Y por fin, hacemos un segundo flange por fuera del ojo y lo ponemos dentro de la esclera. Aquí yo voy a mostrar un video de un paciente que tiene síndrome de Marfan. Entonces, me gusta siempre hacer la cirugía con el laser de femtosegundo. Y aquí trazendo este paciente, mira cómo tenemos que poner el CTR tradicional primero, aquí, y el paciente con Marfan tiene, aquí hacemos una hidro para traer el cristalino para la cama anterior, y después de sacar el cristalino, vamos a utilizar la aguja de 26 gauge y sacar el prolene por el túnel escleral. Mira, este fue uno de los primeros vídeos cuando empecé la técnica. Mira que aquí yo no estaba haciendo tanto el túnel, pero es importante hacer el túnel como vamos a mostrar en los otros vídeos. Aquí el primer flange, es importante hacer el test del CTS fuera del ojo, y aquí estamos poniendo el CTS dentro del saco capsular, y aquí manejando y poniendo en la parte. Y aquí, mira, estamos haciendo el segundo flanger y con el segundo flanger vamos a tener los CTS seguro, el saco seguro, y podemos poner la lente dentro del ojo. Entonces, el postoperatorio, y podemos seguir entonces para el próximo. Aquí también voy a traer un caso que lo recibí la Golden Apple
em ASCIS Annual Meeting em San Diego 2019. E são dois pacientes, aqui Lagonep, aqui com o Dr. Kevin Miller, depois para a entrevista para iWorld. E vamos discutir esse caso um pouquinho aqui com vocês, um caso de microesferofacia. E aqui a pergunta, aqui o report de um caso, mira, é uma fake news ou isto é um caso de verdade? Mira, aqui se parece que está o cristalino todo na parte de abaixo, aqui se parece em la parte esquerda que se tem. Portanto, a resposta é um caso de verdade. E mira, depois del pós-fento, como estava o caso? E aqui vamos seguindo a pergunta. Dr. Canabrava, como hiciste para fazer a levitação? Mira, eu entrei com um agujero e uma bolha, uma burbuja de aire, que a burbuja de aire está, mira, está levitando o cristalino para mim, porque esses pacientes com microesferofacia têm, mira, aqui como está, mira, em la green arrow, mira como está, e aqui depois da levitação, com os 4 macro hooks que estão segurando para mim, estão la cápsula cristalina. Pero a pergunta, foi possível fazer? Não, mira a dificuldade que eu tive, e neste caso, eu não consegui terminar a fragmentificação, e tivemos que fazer uma vitrectomia. Mira, não foi possível e tivemos que fazer uma vitrectomia. Pero, o que eu aprendi desse caso? Mira, eu estava tentando poner um CTR, um anel de tensão capsular de 10-12. De 10-12 dentro de um paciente que tem um saco de microesferofacia de 8 milímetros. Então, é impossível. Então, eu, pela ideia, por que não tentar uma empresa para que ele fabrique um CTR de 8-10? Mira, aqui, no outro ojo, que tem um diâmetro de 7,8 milímetros, e claro, um CTR de 10-12 não se vai entrar dentro do ojo. Mira, então fomos para o segundo ojo, já preparado, a empresa lo manejou para mim, um CTR de 10,8, que tem 8 milímetros no saco. Aqui, como é um paciente mais jovem, me gusta de segurar o saco capsular com os dos íris Rook. Aqui criando um espaço com viscoelástico. E aqui vamos poner o CTR, mira, que agora, como o CTR se entra muito mais tranquilo, um CTR de 10,8. Você 10 fora do saco, 8 dentro do saco. Mira como se vai muito mais tranquilo, diferente do primeiro ojo, em que eu não podia, é impossível poner um de 10-12. Então, esse é um ponto importante para quem está aprendendo isso. Depois da fragmentificação, mira que está ainda os eye hooks estão segurando para mim, e aqui eu estou sacando a última parte da córtex. Então, agora vamos fazer a double flanged. Vamos utilizar um CTS de um lado. Mira. Agora, mira como eu com a agulha de 26 gauges entre a íris e o saco capsular. Não se pode transfixar o saco capsular. Mira, e aqui já eu estou fazendo o túnel que na primeira cirurgia não estava. Mira, o prolene, o polipropilene de 5,0 que estamos ponendo dentro da agulha e sacando este polipropilene por el túnel. Mira, então agora vamos poner el capsular tension segment, el CTS, o segmento de tensão capsular. Mira, dentro del saco capsular, aqui está. E mira como o saco se vai para um dos pontos. Repetimos a manobra em el outro ponto. Observe, mira como em lo outro ponto, e vamos poner o segundo anel de tensão capsular, o segundo CTS.
Mira como está el segundo CTS, como estamos poniendo dentro del saco capsular. E aqui, agora, vamos manejar para que el complexo del saque, el CTR, se quede en la posición correcta. Y es importante que haga el corte de más o menos 2 milímetros para hacer el segundo flange. Mira, repetimos la manobra. Este es el tamaño ideal, más o menos 1.5 para 2 milímetros, que estamos haciendo el corte. Y mira el tamaño del flange. No necesita de un flange muy grande, porque ahora tiene un túnel. Mira como está. Y ahora la lente dentro del saco capsular con los dos arms del CTS y la lente muy bien posicionada ahora. Mira el VM del postoperativo, paciente con 20-25. Mira el OCT de la esclera, como los flanges están en el túnel escleral. Y se puede ver en la parte superior la VM, el CTS1 y el CTS2 con la lente bien posicionada. Aquí otros ejemplos. Tenemos que utilizamos a double flange. É importante dizer que antes de nossas pesquisas aqui em meu grupo, ninguém em Brasil estava falando do polipropileno. Só utilizava o Gore-Tex ou o polipropileno de D0. Pelo polipropileno de 5 e 6 estava abandonado. Então, aqui, meu protocolo para os casos, para estes casos de cataratas subluxadas, primeiro passo, sempre flex. Sempre Phantom Laser Assisted Cataract Surgery. Então, catarata assistida por Phantom segundo. El passo 2, poner el anel de tensão capsular, el CTR. Passo 3, hydroprolapse de núcleos para anterior chamber, para que se impeça a depressão no saco capsular. Passo 4, la double flange, polipropileno, com el CTS para fixar os sacos. Aqui, mi pós-operativo, eu utilizo 3 dias de AINS antes da cirurgia e mantenho por 20 dias depois. Para antibióticos, uma quinolona de quarta, mais corticoide do D1 hasta el D7. Em D8, eu passo solo para corticoide hasta el D28, que vamos de 6 em 6 horas por 7 dias, 8 em 8 por 7 dias e 24 em 24 por 7 dias. Uma informação, a quinolona mais o corticoide de D1 para D7, de 3 em 3 horas. Quando tenho um pouco mais de inflamação, sim, passamos para 2 em 2 horas. E, claro, se tem um pouquinho a pressão intraocular está um pouquinho elevada, podemos utilizar um beta-block tranquilo só para baixar a pressão por mais ou menos 7 dias, não necessita mais do que isso. Então, graças por la invitação, Ivo, Dr. Oscar, Sofia, um prazer, encantado, estamos aí abertos para perguntas. Muito obrigado, doctor Canabrava. Muchas gracias por tan precisa presentación de un escenario que a más de uno nos ha quitado el sueño en alguna ocasión y que ha sido manejado de una excelente forma. Recuerden hacer sus preguntas en el botón de Zoom y las estaremos contestando al final en la parte de la simulación de la complicación en vivo. A continuación, es un honor ser el turno desde Estados Unidos de América al fundador de Health Mercy International, profesor en el programa de oftalmología de la Universidad de Duke y parte del Duke Global Health Institute, el doctor Lloyd Williams, quien nos hablará de la fijación de lentes intraoculares. Vamos con la presentación del doctor Williams. Hello, buenos dias. My Spanish is not very good, so I won't try to do this in Spanish, but it is an honor to be speaking to you today about IOL fixation techniques. We'll go through a couple of really common ones, just as a brief review. Everybody on this talk, I'm sure, knows them, and then we'll talk about some more complex things. In the capsular bag, IOL insertion techniques are generally what we would consider the best. They put the lens in a place that avoids
generally avoids any future troubles with the lens. It avoids uveitis, glaucoma, hyphema syndrome, or UGG syndrome. And when the bag is stable, it gives you a very nice stable platform for the bag. However, the bag is not always stable, and so sometimes there's either tears in the bag or loose zonules or no zonules, or there's no bag at all in the aphakic patients. And so in those cases, the lens may need to be placed in the sulcus. If there is some bag available where either the whole IOL can be placed in the sulcus or the haptics can be placed in the sulcus and the optic captured into the capsular bag if the anterior capsule is intact. Now, for placing lenses in the sulcus, that does need to be a 3-piece lens. So no 1-piece lenses in the sulcus. We all know that. It's also possible, if there's no capsular bag at all, to place a lens in the anterior chamber, iris fixate it, or scleral fixate it. Over the years, there have been some papers published which have suggested that there's no one of these techniques, anterior chamber, iris fixated, or scleral fixated, which is superior to the others. However, each of them carries its own risks and benefits, and we'll mention those a little bit as we get to them. This is just a simple in the bag, sped up a little bit so we don't spend too much time on it. 1-piece Alcon SN60WF placed in the bag. This is just a simple in the bag technique, a 1-piece Alcon SN60WF placed in the bag. Pretty straightforward, and this is pretty much what I aim for in most of my cataract surgeries, is a 1-piece lens in the bag. In doing other techniques such as manual small incision or M6, this is a M6 case of mine where there's an envelope capsulorhexis that can be pretty clearly seen, and we're placing a 3-piece lens in the bag, and then we'll make a snip with the scissors to finish the anterior rhexis. This, I think, is also a very good technique. And so for surgeons using M6 commonly, or for using M6 just in more severe cases like I do here at Duke, this is an excellent technique for getting a lens positioned in the eye in a nice stable position. So we'll move on here to more complex lens placements. These are all going to be now patients in whom the capsular bag is either missing or not intact at all. This is an anterior chamber IOL being placed, and this is a PMMA lens. So these are not foldable. They need to be placed through a large incision that's at least equal to the size of the optic. In this case, a sheets glide is being used to help slide the lens in over the iris. I don't always use a sheets glide in these cases, but a sheets glide can actually be pretty useful to help you get the anterior haptics up here to not catch on the iris as you put it in. Here you can see that the iris is a little bit irregular and elliptical, and so we're manipulating the IOL so that it's no longer snagging on the iris, and you get a nice round pupil and a well-placed anterior chamber intraocular lens. I don't use anterior chamber intraocular lenses very often in my own practice because I find that being a cornea surgeon, one of the complications of anterior chamber intraocular lenses is that they can sometimes damage the endothelium. Because the endothelium is a big part of what I'm doing surgery on, and because I sometimes have to do DSEX or DMEX to replace anterior chamber lenses, I generally try to avoid putting myself in that situation. One major advantage of an anterior chamber lens, though, is it's a very quick way of getting a lens in an eye that may otherwise have significant problems, and sometimes getting a lens in quick is by far the best way of taking care of the problem. Also, if this is what you're most skilled at or what you have available, it can be a very good technique. This is a iris sutured IOL. As you can see from the video, this is going to be an IOL exchange. So we're bringing an IOL up out of the posterior. Most frequently, I will do these cases where I have to bring a lens up.
So this is a iris sutured IOL, and you can see that we've placed a lens in the posterior chamber in preparation to capture it on the iris and do an iris sutured IOL. And here we're manipulating it with the Sinskey hook in order to get it elevated. What I find most helpful in these cases is to put a Sinskey hook behind the lens and use it to lift the haptic up against the iris. And as you lift the haptic up against the iris, you'll be able to see it well and pass a suture underneath it. My preferred suture is a 9.0 Prolene on a CTC needle, and my preferred knot is a Siepser knot. I use the Ahmed variation of the Siepser knot, but I think there are some new techniques that have been suggested, such as the 4-throw knot to tie these, and a mechanical suture is also a very reasonable technique. In my opinion, the Siepser knot gives you a tighter suture, and I'm just not 100% convinced yet that a 4-throw knot in the iris holding a lens is going to hold it for decades. So as more data comes out about that, that may be a better technique. It certainly would be faster than a 2-1-1 or a 3-1-1 Siepser knot. I'm not going to show the entire Siepser knot here. We just showed the first part of it, but then one will go in with the Kugelin hook or a Condon snare and catch that and do the second and third throw to lock the suture. We'll show the other one here. Now, I did mention that I use 9.0 Prolene on a CTC needle. This is a CTC needle here. I think the advantage of the CTC needle is it's a cutting needle, so you can pass it out through cornea really quite nicely. The CIF needle is the other long curved needle, and the CIF needle is very hard to pass through cornea. However, if you make a paracentesis incision on that side, and particularly you can use a paracentesis and dock it in a needle, and then the CIF needle can be quite good. I like to use 9.0 Prolene because of the paper published by Dr. Buckley from Duke University that showed that 9.0 Prolene has a longer life in the eye and degrades slower. A lot of the patients that I end up doing iris sutured lenses on are younger patients who've had trauma, and I want the sutures to last as long as possible. And the 10.0 sutures may degrade sooner. So here we've got the loop arranged for the Siepser knot, and the surgeon's gonna tie this knot here. That's a 3-throw, and grab the other side and you pull it into the eye just like this. Again, I like the Siepser knot for this technique, but there are other ways of doing it. If you're not sure how to do a Siepser knot, Ike Ahmed has an excellent video on YouTube that shows his technique for tying a Siepser. Now, at this point, the residual viscoelastic will be taken out of the eye and the lens was tucked into the back. If you get the sutures nice and peripheral and don't catch too much iris, you can actually get a really quite nice round and centered pupil. Otherwise, what can happen is you can get an oval pupil or a cat eye pupil if you're either too close to the iris margin or the pupil margin, or you get too much iris in each individual suture. One of the most common times that I use this is when I'm doing a DSEC on a patient who is aphakic. I think that the iris sutured lens gives you the best chamber stability for keeping the bubble in the anterior chamber. And so I commonly use this in the IOL exchange DSEC combos that I do, such as if I'm taking out an AC IOL due to bullous keratopathy and then placing the iris sutured lens in and doing a DSEC. The one difficulty of those cases is the bullous keratopathy often affects the view, but usually you can get enough of a clear zone somewhere where you can see to pass your sutures. And then since the knot is being tied outside the eye, it's not too difficult. This is going to be a video of my Yamane technique. The Yamane technique is the other technique that I use, and I would say this is probably the most common technique
that I use in doing IOL exchanges for dislocated IOLs such as this, or in patients who are aphakic. And I'm just showing here a little bit how we work with our retina colleagues. We won't dwell on this, but we work with the retina colleagues to do a good vitrectomy so that when we pull the lens out, we're not causing a lot of problems here. For here, I like to go 2.5 millimeters back from the limbus. And sometimes in a very large eye, I'll go even further back than that. And I aim to make a 2 millimeter scleral pass. When the retina colleagues have been there already, you can sometimes get some difficulty due to the presence or the positioning of the ports. And so this port over on the left side of our screen obviously is going to make that pass a little more difficult. But if we just go right beside the port, we can usually get that pretty nicely. That pass was a little shorter than I would usually like, but as you'll see, we'll get the lens in quite nicely. If you have a second person who can help you with putting the lens in the eye, you can hold the needle with one hand and hold the lens inserter with the other hand and slide the haptic just straight into the needle. And there it is, nice and loaded, and you've saved yourself having to put an MST forcep or other thing in and a little bit of difficulty. I usually pull this out and put a bulb on the distal haptic just like that before I go on to doing the anterior haptic. I know that Yamani described this as a double needle technique. There are some advantages to the double needle. It makes it a little bit simpler to load the trailing haptic, but I've developed some techniques of my own for loading the trailing haptic. Basically, I find that most of it has to do with just getting the angles right so that the haptic is pointed down into the needle, and as you can see, it goes in quite nicely. If you just do a little bit of a wrist twist like this so that the needle so that the haptic ends up pointing down and goes straight into the needle. And I think you'll find that that technique works pretty well. We tuck the haptics into the sclera here, and we have a pretty well-centered lens that once this pupil is shrunk down with a little monocol will look nice. You can recenter things a little bit, either by trimming or melting a little bit to shorten the side so that you can get a little bit more centered lens. And so we'll melt this just a little bit after a trim. This case then here, in a second, I'm going to show you some of our experiences, a study of 58 patients that we've done Yamanis on at Duke University. However, just a little bit more of an exciting Yamani here. This is a patient where you can see up here at the top of your screen, you can see a piece of Gore-Tex suture that's eroded through and some tutoplast on top. We're going to take down the tutoplast, and so this video will show you how the Yamani technique can be used in some more complex type surgeries. And we've sped this up a little bit so we don't spend too much time on watching the dissection, but we're taking this tissue off, which had been bothering the patient. It had been attempted to cover the Gore-Tex suture with this that's holding a CZ1170 lens into place. But as you can see, the Gore-Tex suture is still eroded despite having that on top. There was a little bit of capsular bag remaining, so we're taking that capsular bag out as well, so that won't get in the way. And what we've decided to do here is actually fixate the CZ70 lens using a Yamani technique to capture the haptic of the lens through the eyelet and remove the Gore-Tex suture. And here we've used a couple iris hooks to give us a little more exposure. Now we're cutting the Gore-Tex, and we're going to be quite careful with this haptic so that we don't break it inside the eye, which of course will
will not be helpful. And now we've gotten the eyelet free from the Gore-Tex suture and pulled the Gore-Tex suture out of the eye. And we've set the eyelet up on top of the iris so that we don't lose the lens. Now we're going to come in with our TSK needle. This is the thin-walled 30-gauge needle that's used in the Yamane technique. And we're going to feed in 6-O-proline that has had the needles removed. And we'll feed that 6-O-proline through the eyelet, which is a little difficult. And then once through the eyelet, we'll feed it into the lens. Once through the eyelet, we'll feed it into our needle and pull it out of the eye. So we've gone through the eyelet now, hand it off, and slide that little piece of proline up into the needle. There we go, and you can slide quite a bit up because you've got a long piece of proline. And once you're pretty confident that it's going to come out, we'll pull it out and grab it, make sure we don't lose it, and put a bulb on the end. So now one end of this suture is through the eyelet. We'll take the second end, make a second needle entry, and we'll feed the second end through the needle, this time above the eyelet, so that when it comes out, we'll have a nice loop of suture holding the eyelet of the CZ70 in place. And you might ask, well, why exchange this for the Gore-Tex suture? So I've had a series of 3 patients with Gore-Tex suture erosions, and found that when I can put the Yamane in, what we end up with is no further erosions. And in our experience at Duke with our series of 58 eyes, none of them had erosion of the Yamane bulb. And so I found that the proline Yamane bulb does not seem to cause the same issues of erosion that the Gore-Tex suture does. Then we melt both of those ends down, and that holds the suture nice and tight once we cut them. So we'll give it a little cut, melt the end, and drop it in, give it a little cut here, melt the end, and drop it in. Now we have a nicely positioned CZ70 lens. I want to talk to you about the Duke Yamane study that we've done and are publishing this year. 58 eyes that received the Yamane fixated IOL at Duke. Half of those were for aphakia, and most of the rest of them were exchange of a dislocated IOL, such as from trauma or pseudoexfoliation or some other cause. The mean age of these patients was 60 years old, but there was a pretty big range from 22 to 89 years old. Most of the patients, or at least many of the patients, had other ocular histories, such as 17 with retinal detachment, some with pre-existing glaucoma, 7 had had a ruptured globe, 5 had pseudoexfoliation, and you can see here epiretinal membranes, vitreous hemorrhage, congenital cataracts, keratoconus, uveitis glaucoma hyphina, or UG syndrome, and other prior surgeries, including penetrating keratoplasty in 5 of the patients. Of the 58 patients who had surgery in this study, there were some postoperative complications, including corneal edema and uveitis glaucoma hyphema syndrome, which is the complication that we'll talk about most here in this presentation today. CME also occurred. There were 2 cases of hypotony. At least one of those cases was due to leak of the scleral port placed by the retina surface. Here's a case where I'm doing a IOL exchange of a Yamane in a case where a patient had uveitis glaucoma hyphema syndrome after having a Yamane fixated IOL. The IOL was initially placed
for pseudoexfoliation lens dislocation. So here I'm using an intraocular camera, and we're trying to discover what was the cause of the uveitis glaucoma hyphema syndrome, or why is it occurring in this patient. You can see the haptic here, and as you look, you can see how the haptic is actually right up in the posterior iris and possibly even penetrating into the iris as we see it there. And so that right up in this area. And so we believe that, at least in this patient, the cause of the uveitis glaucoma hyphema syndrome was the placement of the haptic. And so that gives us an indication of how a improperly placed scleral tunnel with the TSK needle can lead to further complications after a Yamane fixated IOL. What I'm showing here is how to remove the Yamane. And so what I did there, if we go back a second, is you can use the scissors as sort of like the back end of a claw hammer. I'm holding them partly open so that the tips can catch one on each side of the bulb of the Yamane lens, and using that to pull it forward. Sometimes these can be rather difficult to grasp with a 0.12 forceps or a tying forceps. You could use, instead of the scissors, you could potentially use the two-tooth side of the 0.12 forceps, or even maybe a 0.3 forceps to catch the bulb of the lens. But I use it just the same way you would use a claw hammer to pull a nail out of a piece of wood. And once you get it forward, then it's pretty straightforward. After that, you can easily grab it with a set of tires. You can see that I've already exposed the suture on the other side. Once you grasp the lens carefully, then you can pull those out of the sclera and bring the lens up into the anterior chamber. Obviously, you want to make sure that you have a good grip of the lens before you pull the haptics out of the sclera. Otherwise, there's a risk that you could drop the lens into the posterior chamber. Once we get one of the haptics out, and of course this is a Zeiss CT Lucia lens, so the haptics are made out of PDGF and they're pretty flexible. What we did there with the Sinskey hook, you might not be able to do with an MA60 lens with the Prolene haptics that can be quite a bit more stiff or easily broken. And then we'll dial the lens up into the anterior chamber all the way. And at this point, the lens can be removed from the eye and taken out using normal techniques for lens exchange. For this patient, we chose to suture the lens to the iris instead of doing a repeat Yamane. You could repeat the Yamane, and you could even potentially repeat the Yamane with the same lens that's in the eye. The caution is, once you've cut the bulb off the end, you've now shortened the haptics. And if you're then going to move the haptics further back from the sclera, at a certain point, the haptics become too short to get a good fixation, or so short that there's quite a bit of tension on the lens haptic junction and it can break. In terms overall of our best corrected visual acuity, or best spectacle corrected visual acuity, we find that 75% of our patients either had a gain in best spectacle corrected visual acuity or stayed the same. Of course, most of this group had a very substantial gain in uncorrected visual acuity. And a few patients did lose some best corrected visual acuity. The causes of this were either uveitis glaucoma hyphema syndrome or CME were the two main causes. Glaucoma was also a significant cause of visual loss.
This occurred at the 1 month interval postoperatively, and with treatment of UGG syndrome and CME, many of these patients actually recovered the lost vision. Overall, I feel like Yamane technique is still one of the best techniques, if not the best technique for scleral fixation. And I have not had significant problems at all with things like suture erosion, obviously because there are no sutures, but I haven't had any cases yet where the haptics have eroded through the conjunctiva, which in my mind makes the Yamane technique superior to some of the Gore-Tex suture techniques. That said, Yamane technique does have some tricky aspects from a surgical standpoint. It's very important to get the paths of the TSK needles to be identical on each side and to center the lens well. And it's also important to have the lens far enough back from the iris that your TSK needle doesn't penetrate the iris or put the haptic so close to the iris that there's iris haptic or iris optic chafing. And in the patients that we found with UGG syndrome, most of them have had a very floppy iris. And so you may want to consider different techniques in patients where the iris is extremely floppy or significant use of tamsulosin or other causes of floppy iris syndrome. So thank you for listening to our talk. I hope this has been pretty useful. And anyone who wants to contact me or discuss further information about iris fixated, scleral fixated lenses or IOL positioning or complications, please feel free to contact me. Thank you very much. Perdón, tuve un problema de audio. Yeah, thank you, Dr. Williams. This was a clear and well-explained review of a deep and interesting topic. We will be back with you in a moment, Dr. Williams. Y ahora pasaremos con el tercer caballero, desde México, el Dr. Ferreira, quien muchos de ustedes ya conocen como fundador y CEO de Ophthalmo University, creador de OphthalmoCast, Faco Mentors y múltiples contenidos de educación continua. Actualmente también médico adscrito del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Adelante, doctor Ferreira. Buenas, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en ruptura de cápsula posterior. Extremadamente importante. Y hay algo que queremos destacarles, sobre todo con estas diapositivas y lo que hemos hecho. Y el primer gran concepto es este. Quiero que vean cómo les decimos las tres nos. ¿Y por qué? Porque cuando uno rompe la cápsula posterior y tiene vitrio, el que está haciéndolo lo niega y dice esto no está pasando, trata de buscarle una solución que no está. Lo segundo es que el que enseña no quiere enseñar y quiere solucionar el problema porque hay un paciente. Y lo cuarto es que el que aprende no está abierto para aprender. ¿Ok? Entonces, ¿qué mejor que tener un escenario simulado para aprender esto? Quiero que vean acá entonces cómo en esta pantalla yo voy a poder ver 7 niveles. Estamos hablando solo de vitrectomía anterior y vamos a ver 7 escenarios en los cuales vamos a hablar de los principios, ¿sí?, de la vitrectomía. Pero adivinen qué, como hacemos todo acá de manera muy especial, vamos a empezar por un caso, entonces lo van a ver en la cámara, y quiero que vean cómo hago una vitrectomía anterior de forma incorrecta. ¿Ok?
Porque ahí es donde realmente podemos aprender los seres humanos. Antes de hablar de la teoría, hagamos un caso de forma incorrecta para entender qué es lo que hago mal. Y también ver las métricas que me da el vitrector. O sea, no hay cosa más potente para aprender que ver las métricas de por qué me fue mal. Primero, tenemos que... Ahí está. Recordemos que nosotros podemos elegir los instrumentos que queremos y vamos a hacer una vitrectomía, ¿sí? Esto es lo que mucha gente tiende a hacer. En este caso ya hay una rotura de cápsula posterior y el vitrio está teñido con triamcinolona. ¿Ok? Entonces yo, con mucha calma, ¿qué estoy haciendo? Vitrectomía de un vitrio que se ve muy bien. Como ven ahí hay una rotura en ojal en cápsula posterior. Y estoy haciendo vitrectomía, ¿no? Se ve una pequeña sombra negra, ¿sí? Que habla del vitrio. ¿Ok? Entonces yo, con mucha calma, estoy en cámara anterior haciendo vitrectomía. ¿Correcto, no? ¿Sí? Bien, entonces ahí aparentemente me he comido todo. Recuerden que las estructuras también se pueden dañar. Se puede dañar la cápsula anterior, se puede dañar la cápsula posterior. Sí, y podemos tocar el iris y hacer muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, también hice otro error aquí y vamos a ver a la pantalla. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar aquí cómo al terminar mi simulación y darle OK, me dice 0. Te has equivocado por completo. Vamos a ver por qué. Primero, me dice que todavía dejé algo de vitrio en cámara anterior. Primer concepto básico, no dejar vitrio en cámara anterior bajo ningún concepto. Segunda cosa, quedó vitrio por detrás de la cápsula. ¿Sí? O sea, quedó vitrio justo por detrás, cosa que no debemos hacer. Pero miren sobre todo lo que hice, y acá es donde una de las cosas que quiero que se lleven, lo más importante. Continué trayéndome 1 centímetro cúbico de vitrio a cámara anterior. ¿Por qué? Porque lo empecé como, parece hasta cierta forma lógico, lo empecé en cámara anterior y no me fui hacia atrás. Me habla de qué tan eficiente fui, me dice cómo manipulé mi instrumental, aquí me quedé a propósito en 0 al sacar la irrigación de aspiración. Eso es muy malo porque si hay algo que vamos a ver ahora que es un concepto clave es una cámara anterior hermética y estable. En el momento que hay presión negativa me sigo trayendo vitrio. ¿Ok? Y en el tissue treatment le dimos un toquecito a la posterior y no nos perdonó, pero acuérdense que podemos dañar la córnea, la zónula, podemos tener colapsos de cámara anterior, podemos dañar el iris, tener parámetros inadecuados, o sea que qué potente aprender en un ambiente simulado, ¿sí? Entonces les quiero mostrar algunas slides de lo importante que es para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un quirófano tenemos mucho riesgo y el resultado, ¿sí? Es tan importante que a veces no es un lugar para aprender. Entonces hablamos de que es como el elefante de la habitación y es algo que pasa con poca frecuencia. Entonces, ¿cómo nos entrenamos para algo que pasa con poca frecuencia? ¿Qué es mejor que simulándolo muchas veces? Sumado al hecho de que no hay mucha evidencia, ¿ok? No hay mucha evidencia y eso es muy importante para nosotros. 3 cosas fundamentales, porque acá también viene el tema mental y el tema del miedo, el tema de no sé manejarlo, el tema se va a complicar. Entonces el tema clave es, si yo no dejo vitrio en cámara anterior, si yo evito la tracción, lo que acabamos de ver, si evito traerme vitrio a cámara anterior, y si coloco un lente intraocular, también que lo hablamos, estable, al paciente le va a ir muy, muy, muy bien. Entonces, más allá de que hay 5 momentos, esto puede ser un tema muy largo, vamos a hablar de algo importante que es de los 10 principios. Antes de los 10 principios, la ley primera. La ley primera es que si algo de núcleo pasa a ese límite, no vamos a ir detrás de él. ¿Ok? No vamos a ir detrás de él. ¿Por qué? Por la tracción que podemos generar en cápsula, en cámara posterior. Los 5 momentos pueden ser tan iniciales como un bloqueo capsular, pueden ser una rotura de cápsula posterior en el surco, pueden ser vitrio con el último fragmento o pueden ser vitrio con la corteza. ¿Sí? Una de las cosas que también tratamos de evitar es vitrio con un lente intraocular. Entonces,
más allá de todo este razonamiento, quiero que vean los 10 mandamientos y ahora vamos a hacer un caso correcto. Dentro de los 10 mandamientos hay que hacer una transición de la cirugía que veníamos haciendo a una nueva cirugía. Entonces quiero un cambio total, un cambio de mindset, un cambio de tiempo. Tienen que cambiar absolutamente cómo razonan, ¿sí? Vamos a pedir nuevo instrumental, vamos a comunicarnos con la gente que está con nosotros ahí en el quirófano, vamos a pedir todo lo que queremos y vamos a cambiar el mindset de una cirugía rápida y que ya más o menos sabemos cómo funcionar, una cirugía que nos puede dar nuevas sorpresas y que necesitamos todas las herramientas necesarias. Lo segundo es una cámara hermética. Como vieron, yo presionaba la incisión, entonces al presionar la incisión, un gran problema puede ser, ¿sí?, que genero presión negativa y el vitrio se me viene. Segunda cosa que puede pasar, ¿sí?, es no tener nuestro instrumento en la incisión principal. ¿Por qué? Porque ahí generamos presión negativa, también el vitrio tiende a irse ahí. Hagan una paracentesis para poner el detector. El detector mide 1 milímetro, tiene que entrar por una herida de 1 milímetro. ¿Ok? Es muy importante siempre que se mueven en cámara anterior, entender el manejo del vitrio. El vitrio se comporta como un todo, no hay que traccionarlo. Hay que tener un nivel de irrigación por encima y vitrector por debajo y hay que hacerlo bimanual. ¿Ok? Hay que visualizar muy bien y podemos tener la triamcinolona. Esos 5 pilares son extremadamente importantes y bueno, vamos a poner algunos otros que tienen lógica, que los vamos a ver posteriormente en un ojo artificial, que son los parámetros que vamos a usar, cómo tomamos decisiones, cómo vamos a poner ese lente intraocular y no dejar vitrio en cámara anterior. Entonces ahora sí, vamos a proceder a hacer el mismo nivel de una manera totalmente diferente. Entonces en el nivel 7, como les decía, tenemos una rotura en ojal, vitrio teñido con triamcinolona y vamos a intentar hacer ese evento nuevamente de una manera para conseguir un mejor puntaje. Entonces, como les decía, entramos en irrigación, ¿sí? Y miren cómo cambio, miren cómo ahora no hay tracción a la incisión principal, miren cómo empiezo esa vitrectomía. Me imagino que lo han visto, cómo empiezo posterior, me voy inclusive por detrás del nivel de la rotura, ¿sí? Lo ven ahí, ¿no? Me voy por detrás y lo que voy a intentar es que el vitrio se vaya hacia atrás y no traerme vitrio a cámara anterior. Entonces luego que lo quité, ¿sí?, voy a sacar ese vitrio ya en una zona segura porque he separado el vitrio de cámara posterior del de cámara anterior y como ven no tuve que ir hacia él tan cercano al endotelio. ¿Okay? Entonces al salirme, ¿sí?, ven que inclusive la estructura de la cápsula posterior que estaba rota se acercó mucho más y se acercó porque no hay vitrio traccionándola. ¿Vieron? Quedó uno al lado del otro. Y quiero que vean esto, cómo de 0 pasamos a un 83, ¿ok? Y quiero que vean cómo igual puede ser muy crítica de lo que hicimos. Y igualmente me está diciendo, te fue excelente, pero trajiste más vitrio a cámara anterior de que me hubiera gustado. Qué potente que es cuando tenemos una métrica objetiva de cómo nos fue, ¿sí? Entonces, diciéndoles esto, que el resto salió bien y igualmente nos penaliza, quiero destacarles que hay 7 niveles que cada uno tiene una enseñanza, cómo hacer vitrectomía y hacer irrigación aspiración, cómo entender que el vitrio se pega a estructuras de cámara anterior y tenemos que manejarlo muy bien, cómo inclusive a veces, por más de que seamos cuidadosos, quiero que vean que el vitrio sigue y sigue y sigue, ¿sí?, viniéndose hacia el segmento anterior. Entonces uno tiene que estar cuidadoso, ser detenido, ¿sí?, y hacer las cosas con calma. Quiero que vean cómo aquí en este caso, primero estamos con una pequeña rotura que ha ocurrido, tenemos que estabilizarla con viscoelástico, tenemos que ver nuestros parámetros, cambiar los parámetros. Entonces, cada nivel tiene una enseñanza. Eso es lo más potente que le queremos decir en este caso, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar luego a simular la vitrectomía en un ojo artificial. Muchas gracias.
Gracias, doctor Ferreira. Definitivamente una forma diferente de presentar una pesadilla recurrente del cirujano de catarata en formación y que nunca nos deja acechar por más experiencia que tengamos. Hemos obtenido varias perlas de nuestros 3 profesores, pero esto aún no termina. Damos paso a la segunda sección desde el campus de Ciudad de México de Ophthalmo University. Totalmente en vivo, el doctor Ferreira estará simulando una complicación y estarán enlazados nuestros 2 profesores para ir comentando durante la marcha. Yo serviré de enlace con ustedes por medio de las preguntas que nos envíen. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Qué bueno tenerte, Oscar, qué bueno tener también esta plataforma. Quiero destacarles que va a haber una cámara moviéndose para que vean lo que es el setting, y lo importante que es aprender en un setting así, que acá estuvimos contigo, Oscar, haciendo muchas factos interesantes, ¿no? Así es, doctor. Boa noite a Sergio Canabrava, irmão. Qué bueno tenerte. Good evening to Lloyd. Hope you guys are doing great. It's a pleasure to have you here. Vamos a tratar un poco de mezclar el español y el inglés. Primero que nada, un gran abrazo a Sergio y decirle que aquí estamos muy bien representados. Vamos a acercarlo aquí con el Canabrava Ringi siempre presente. Y bueno, y la idea un poco entonces es que vean lo que es el ambiente, preguntar, contestar, simular sobre todo. Y ahora quería simular justo ese momento que más de uno, ¿no?, le da el chucho, se acuerda de cuando hay una ruptura de cápsula posterior y qué es lo que pasa, qué es lo que podemos hacer para controlar bien ese momento y estar preparados. Yo creo que la clave acá es que a los médicos nos cuesta estar preparados para cosas que no son tan frecuentes, como lo decía, y cosas que no estamos tan entrenados, no hacemos con tanta frecuencia. Acá entonces, como veíamos en las slides de hoy, bueno, vamos a hacer, seguir haciendo muchas cosas. Ahí está el Instagram por los que quieren ver, pero en vitrectomía anterior, como repetimos los 3 no, el que está haciéndolo dice esto no está pasando, el que enseña dice esto no quiero ni enseñar, y el que aprende dice no, mira, soluciona lo otro y no quiero ni aprender. Entonces, quiero hablar de estos 10 mandamientos, que ya los dije y los quiero repetir en el momento de la cirugía. Y bueno, quiero simular ese momento. Quiero simular el momento de esa vitrectomía anterior. Hi Lloyd, how are you? Great to have you here. So we're gonna do a simulated posterior capsular break. I know you 2 guys are very excellent surgeons. You don't break posterior capsules, right? But let's simulate it anyways. Sergio no rompe posteriores, pero bueno, aquí vamos a simularla para ver lo que pasa. Entonces, en esta cámara, quiero que vean un poco todo lo que sucede. Estoy aquí con una visualización en 3D en Ingenuity para tener los parámetros ahí. Y voy a literal eso, ¿no? Me voy a poner aquí viendo 3D y voy a estar en ese preciso momento. Estoy con mis parámetros en cuadrantes. Voy a entrar en cámara anterior. ¿Sí? Imagínense que estoy en posición 2 y estoy aquí, último fragmento. ¡Uy! Ahí lo vemos, ¿no? Ruptura de cápsula posterior. Primera cosa que tendemos a hacer, salir de la cámara anterior. No recomendamos hacer esto. No recomendamos salir de la cámara anterior. ¿Por qué? Porque rompemos uno de los mandamientos, que es una cámara anterior presurizada, estable. Entonces, para eso, ¿sí?, lo que tenemos que hacer aquí es, vamos de vuelta, simulamos la rotura, estamos en posición que les gusta 3 o 2, nos volvemos a posición 1, como estamos ahí, y vamos a colocar, importante, vamos a hacer una paracentesis aquí, ¿sí?, y vamos a colocar viscoelástico, ¿sí?, sin salir de cámara anterior. Quiero que vean esto, quiero que vean a veces lo difícil que es colocar viscoelástico con la mano izquierda. Entonces aquí, ahí entro, y tampoco es que pongo viscoelástico para proteger el endotelio o algo, no. Voy a ir hacia la zona de la rotura, allá abajo, y voy a inyectar viscoelástico. Quiero que lo vean ahí, a ver si lo llegan a ver, porque ahí está, mucho. ¿Y de qué características? Viscoelástico dispersivo. Una vez se tiende a decir, no, a ver, tal vez viscoelástico cohesivo,
¿sí? Vamos a la casa burbuja. ¿Okay? Uno tiene que decir, no, voy a poner un viscoelástico cohesivo para formar cámara, pero en realidad el dispersivo es el que mejor nos ayuda. Me gustaría, Sergio o Lloyd, if you have any comments on this, because this is a crucial moment, right? This is the moment you break the capsule. You need to first identify the break, understand if there's vitreous or not, and then act. What are your tips in this matter? Lloyd, do you want to start or me? You can start, Lloyd. One of the big ones for me is so of course I don't break bag anymore, but the residents do for me. One of the big ones for me is teaching them not to go into position 0 and dump the pressure out of the eye. So staying in position 0 or staying in position 1 on the foot pedal. At Duke, a lot of the residents actually learn with continuous flow, so then they can't go to position 0 anyway. And that can be an advantage. I don't use that myself now in surgery, but for them, that can be helpful. And then obviously, like you said, coming in with the left hand to put viscoelastic in the eye and sort of stabilize the situation so you have time to look around and figure out, is this just an isolated area that can be turned into a posterior capsulorhexis, or is this a tear that's going to run all the way through and really can't be repaired? Great. Sergio, cuéntanos un poco, algunos tips en este momento clave. Amigo, primero, tu pelo está muy guapo. Me gusta ese nuevo pelo tú. ¿Está tranquilo? Muy mejor. Amigo, gracias. Gracias por la invitación. Un placer aquí estar hablando para México, hablando para el Oftalmo University Campus, que está magnífico. Todo el trabajo que tú estás haciendo me encanta. Yo vi el Oftalmo University engatinhar por los primeros pasos, entonces a mí me gusta mucho. Congratulations. Entonces, que tú has explicado fue perfecto. Entonces, los residentes cuando están empezando la cirugía de catarata, tienen una porcentaje muy mayor de ruptura de cápsula posterior. Entonces, en lo principio, tiene lo instinto de sacar la puntera, la tip, pero no puede hacer eso. Como tú has mostrado muy bien una aula magna, una aula clásica para decir cómo hacer. Tiene que hacerla tamponar. ¿Por qué? Una pregunta para vos. ¿Por qué utilizar el dispersivo? Porque el cohesivo sale más tranquilo del ojo. Entonces, cuando se pone el cohesivo y se saca la puntera, la punta, muchas veces sale todo el cohesivo. Por eso es importante hacer el dispersivo, tamponar toda la rotura para después se planear cómo va a ser la vitrectomía. Excelente, excelente y completamente de acuerdo. Pero eso es solo el inicio, porque acá es donde siempre decimos que hay un segundo momento crucial. ¿Y cuál es? El tema mental. Porque ahí es donde creemos que ya fracasó la cirugía, ya no estamos pensando en el día siguiente, en el postoperatorio, qué lente voy a poner, etc. Entonces aquí es donde uno tiene que hacer un cambio absoluto en la mentalidad, en el mindset. Entonces, primero, uno tiene que hacer una pequeña pausa y evaluar. Segundo, uno tiene que estar tranquilo y confiado de que uno tiene conocimiento para solucionarlo. Tercero, uno tiene que tener todo lo necesario para hacer una vitrectomía anterior correcta. Y esto implica instrumentos que a veces no utilizamos de manera frecuente. Entonces les voy a mostrar aquí, quiero que vean un poquito, una cosa muy divertida. Tenemos un gran amigo que es David Lockington de Reino Unido, que habla de hacer un fire drill, de hacer realmente un simulacro cada tantos meses hasta con tu personal de todo lo que se necesita. Y lo que siempre pasa es el vitrectomo anterior y todo el mundo empieza, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, no, está a 10, 15 minutos guardado en la bodega, etcétera, etcétera. Entonces, primer concepto importante, cuando vamos a hacer vitrectomía anterior,
el vitrectomo anterior tiene que estar ahí cerca y siempre con otros instrumentos y cosas que vamos a necesitar. Entonces, en vez de salir corriendo y desesperarse, quiero que vean aquí, entonces, miren, lo primero que vamos a tener en este caso, después les voy a mostrar, tenemos a Centurion, Infinity y Constellation inclusive, que les puede tocar hacer una vitrectomía, pero el vitrectomo anterior viene de esta manera, y ahora vamos a hablar un poco de cómo se conecta inclusive. Es muy importante saber cómo se conecta más allá de que tengamos ayuda. Segundo, necesitamos nuevos instrumentos, inclusive a veces instrumentos, ¿sí?, que van a servir para colocar un lente de 3 piezas, porque habitualmente en esa rotura es difícil que pongamos un lente de 3 piezas, o bueno, en algún caso hasta nos podemos ir a una técnica de Sergio que la mostró muy bien ya, ¿no? Con otra mentalidad, pero un lente de 3 piezas en la gran mayoría de roturas capsulares nos puede ayudar. También voy a tener acá un nylon que va a ser para una pregunta importante que voy a hacer ahora al rato, y quiero entonces hacer esa simulación de lo que pasa, porque realmente cuando uno no está acostumbrado a poner un vitrectomo anterior de manera tan frecuente, no sabe ni cómo van las cosas, ni para qué sirven, y obviamente voy a empezar a hablar un poco de los parámetros, ¿no? Entonces, vamos a hacer un zoom aquí. Cuando abro la caja, primero tiene algo muy importante, que es una cánula que me va a servir para irrigar. ¿Sí? Ahora la vamos a mostrar en la cirugía. Recomiendo siempre una vitrectomía bimanual. No sé si tienes algún otro concepto ahí, Sergio. ¿Tú haces vitrectomía habitualmente bimanual o unimanual? Ivo, a mí me gusta bimanual y hoy yo siempre hago por la paz plana. Es un punto que yo creo que tú va a tocar ainda, va a hablar, pero para no hacer la vitrectomía por la incisión principal, se va a abrir 2 nuevas incisiones, bimanual, como tú has mostrado en la simulación. A mí me gusta mucho pela paz plana para coger el vitro por abajo, pero creo que como no tiene el simulador, no tiene como tú presentar esa forma. Pero bimanual, me gusta el bimanual, de preferencia bimanual. Perfecto. Vamos a hacer la simulación entonces de cómo colocar los instrumentos. No sin antes, me voy a tomar 2 minutos realmente para agradecerle al Laboratorio Sofía, a Daniel, a Oscar, a toda la gente que está detrás de hacer esto posible, porque me están llegando mensajes y mensajes de gente muy feliz, entendiendo que aprender otra cosa en este ambiente cambia por completo. Entonces quería agradecerles mucho por eso. Realmente es muy lindo cuando podemos hacer cosas en las cuales todos los colegas se benefician, ¿no? Pero miren qué interesante. Lo que más les quiero destacar aquí es que la máquina nos va a ayudar mucho. Si uno, si uno tiene dudas o tiene, ¿no?, en ese momento está muy tenso, quiero que vean cómo al picarle a la vitrectomía anterior, aquí, el aparato nos va guiando, nos va hablando de lo que está pasando. Entonces yo voy a tener, ¿sí?, uno negro y uno blanco, 2 entradas, que va a ser muy fácil de colocar aquí, porque cada una tiene su color, ¿sí? Entran y con una forma de rosca se ajustan, ahí y aquí. Muy bien. Entonces, cuando lo hago, step number 1, ¿sí?, le pongo next. ¿Qué me dice entonces? Bueno, que yo recuerdo, ¿no? Yo tenía la pieza de mano que quité, en el cual tengo una aspiración y una irrigación. Acá viene un momento clave. Azul va a ir con azul, ¿ok? Entonces, aquí voy a colocar la aspiración, ¿ok? Muy fácil, me lo dice el aparato. Y tercero, como les mostraba esta herramienta que es genial, pero la van a ver, me permite irrigar y hacer maniobras de manera bimanual. Vamos entonces a hacer un abordaje, y aquí vamos a preguntarle a Lloyd de vuelta en inglés a ver si lo podemos hacer, porque tenemos que entender algo. Ahora tenemos que abordar el ojo, y el abordaje es algo que puede ser muy discutido con distintos cirujanos, y sabemos que los cirujanos americanos tienen a veces conceptos diferentes. Lloyd, we are talking now, I prepared, I did the transition to the anterior vitrectomy,
Now I just prepare everything I need for a correct anterior vitrectomy. But now we need to approach that eye. And we know, you know, when I ask you what's your approach into pars plana, into the anterior chamber, because I know there's many American surgeons that they have a pars plana approach. What do you do? You are mute, I think. We can hear you. I still do an anterior vitrectomy rather than pars plana most of the time. Some of the places I operate don't have retina surgeons who operate there. So we just don't have the trocars in all the places I operate. One of the things that I think is important is to make a second incision and not stick instruments through the main incision if you're doing an anterior vitrectomy approach. When I was a resident, Bob Cioni and Alan Crandall made a video of how not to do a vitrectomy, and they used me doing it as a resident as the material for it. If you stick instruments through the main wound, you're going to burp a lot of fluid out, and the vitreous is going to come up. Like I think Dr. Canabrava said, the pars plana has the advantage of you're always pulling vitreous back rather than pulling it forward. So there are definite advantages to pars plana approaches if you have the instruments to do that. I try to stick my vitrector in pretty deep so that the head of the vitrector is back deep enough that I'm not really pulling things up once I have the anterior chamber cleared out a little bit. So in that way, I try to avoid bringing things up too much. But yeah, generally I don't do pars plana just because of instrumentation and what's available where I'm usually operating. Amazing concept. Amazing concept. We even have the, number one as Steve Charles, and he will say that if you are an anterior segment surgeon and you're not used to manage the posterior segment, he even prefers that you approach that from the anterior chamber. Yo creo lo mismo. Creo que ese justo beneficio de que hablabas tú, Sergio, de vitrio hacia atrás a través de pars plana es un buen beneficio, pero si uno aborda por cámara anterior y va hacia el fondo al inicio, puede también mitigar esa salida de vitrio. ¿Cuál es tu concepto con esto, Sergio? Sí, esta es una opción también, como tú has mostrado en la simulación, que se va abajo para coger el vitro por debajo para que él no salga por la incisión principal. Y se va a hacer por la cámara interior. Es importante que se haga una nueva incisión del diámetro de la tip, porque se hace por la incisión principal, va a traer más vitrio. Entonces, este es el punto principal y como tú dices, tiene que abordar por detrás para que no se venga más vitrio, porque si ve más vitrio puede tener despegamiento de retina y por ahí va, operación y las complicaciones que nosotros sabemos que se pueden pasar con el tiempo por causa de la ruptura de la cápsula posterior. Completamente de acuerdo, Sergio. Completamente de acuerdo. Y a pesar de que lo han dicho varias veces, quiero cometer errores, ¿ok? Porque ahí es donde la gente realmente, cuando simula este evento, es donde lo podemos ver. Quiero entonces ahora sí destacar y quiero que vean en la pantalla mi irrigador, ¿sí? Mi irrigador tiene un ángulo y tiene hasta un poco de filo, o sea, quiero que tengan un poco de cuidado. Y el vitrector, como saben, tampoco estamos muy acostumbrados realmente los segmentólogos a verlo, pero acuérdense que ahí va a tener una guillotina que corte, ¿sí? Solamente de una parte de su diámetro, y aquí es importante que siempre tengan el orificio viendo hacia ustedes. ¿Por qué? Porque no queremos inadvertidamente lastimar alguna estructura, ¿no? Entonces, antes de comenzar esto, quiero que vean ese momento que realmente nos da ese pánico total. Y miren eso, vamos a... ¡Oh! Ahí se viene el vitrio.
¿no? Ahí estamos simulando la salida de vitrio a cámara anterior. Y aquí viene un primer error importante. Bueno, el primero, obviamente, que tenemos que estar irrigando para entrar a cámara, ¿sí? Y este es el primer error. Creo que lo hemos dicho reiteradamente, ¿no? ¿Cuál es el error? Lo dijo Sergio y lo dijo Lloyd. Muy importante, y acá se lo van a entender y lo van a recordar de por siempre. No colocar el difractor en la incisión principal. Miren, ¿sí? Lo que uno hace, imagínense cuando uno mueve el difractor y aprieta el piso, genera presión negativa, se trae el vitrio, lo ven ahí, miren, el vitrio sale. ¿Y por dónde sale? Por la incisión principal, porque eso no es correcto. Entonces, para fijar este concepto, es muy importante, ¿sí? La paracentesis, hacerla, y Sergio creo que lo mencionó, hacerlo con un ángulo un poquito más amplio, así me puedo mover bien. Hago una segunda incisión, esta sí tiene 1 milímetro, y podemos poner más vitrio, hacer que la gente tiembla cuando ve todo, ¿no? ¿Quién no? ¡Ay! Más vitrio. Pero entonces, si entramos, ¿sí? Por el puerto lateral, vamos a entrar ahí, pero ahí ya podemos empezar a hacer la vitrectomía. Entonces, otra cosa importante, voy a cometer un segundo error y quiero discutir esto. Quiero que vean ahí dónde estoy haciendo la vitrectomía. ¿Vieron qué bonito que se comporta el vitrio y cómo se viene? Entonces, ojalá, yo lo veo en 3D, es más fácil, ustedes no, pero estoy cometiendo un grave error, que fue un error que cometí también a propósito del simulador. Y el simulador te penaliza, el simulador te dice, ¿no? Te baja los puntos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué error estoy cometiendo y por qué? Sergio, lo dijiste tú, vamos ya, ¿no? Comamos el vitrio posterior, no, porque si yo lo como muy cercano al endotelio, me lo traigo. Cuéntanos un poco de tu razonamiento al respecto. Sí, Ivo, yo creo que este punto que tú has citado es muy importante porque, mira, tú abordó el vitrio por la parte de cima y ainda estaba con la irrigación que estaba hidratando el vitrio. Entonces, estos dos puntos se ha que salido más vitrio. Entonces, este es un punto importante. Claro que tú has hecho la nueva incisión, que es importantísimo, y muchas veces los residentes, no sé cuál toda la audiencia que está aquí hoy, si tem más residentes, si tem... Los experientes ya lo saben, pero para los residentes es importante hablar ese punto. Entonces, es un punto que tiene que buscar por la base del vitrio, por detrás del vitrio, para que no salga vitrio por la incisión principal. Excelente, excelente. Ivo, ¿cómo está mi castellano? ¿Está tranquilo? ¿Se entiende bien en México? ¿Estoy bien? Cada vez mejor. Un suceso completo, cara. Se entiende excelente. Estoy practicando, prácticamente de México, yo. Ivo, tenemos una pregunta en relación a esta cuestión de hacer un nuevo puerto, y es, ¿recomendarían cerrar la herida principal con un punto mientras se hace este procedimiento? Brillante pregunta, y por eso hablé del nylon. Yo realmente no acostumbro a dejar un punto puerto principal, pero el nylon en estos casos, más allá de que sea una incisión de 2.2 y autosellante, poner un punto, no se van a arrepentir de poner un punto. Creo que ese es el concepto. No se van a arrepentir de poner un punto en este momento, porque necesito nuevamente el gran concepto, el gran mandamiento que está acá atrás es cámara hermética. Lloyd, other concepts from you, in this matter, in the approach of vitreous, not start, eating the vitreous so close to the endothelium or more down since the beginning? Yeah, I think it's best. I followed a little bit of what was being said, but I think it's best to start eating it low and pull it back as well as best as you can. Obviously, like you were saying with suturing the main wound, it's important to make sure that there's nothing leaking. Anything that's leaking is always going to be pulling vitreous up. So you want to seal off everything
very early on, and then I try to clean out down below until I don't have any more vitreous coming up, and then I'll check and see if there's anything left up in the anterior chamber, usually after I've put a lens in the sulcus and optic captured it through the anterior capsulorhexis, if that's intact. Because once you've done that, then if you've made sure that area is free of vitreous, then whatever is left in the front isn't attached to anything in the back, and you can clean that up with the lens in place, blocking any new vitreous from coming forward, and that'll give you the freedom to work in the anterior chamber without drawing more vitreous up over and over again. Amazing, 100% agree. And guys, I did another huge mistake. We are not talking about, I entered the anterior chamber without seeing my parameters. No, perdón que quedé en inglés. No, el otro gran error que estoy cometiendo es que estoy en cámara anterior y no miré mis parámetros. Entonces, yo creo que realmente con el tema de los parámetros, la gente se pone muy nerviosa. Por favor, dime qué parámetros tengo que poner y porque en realidad, entonces, quiero la receta de cocina, escríbemela aquí, voy a sacar una foto y lo voy a apuntar y la quiero llevar a mi casa. Cuando en realidad, creo que la facodinamia cada vez está siendo más sencilla y más personalizable. Entonces, lo que quiero transmitirles, en mi opinión, son conceptos. Y miren qué sencillo va a ser el concepto. Yo lo que no quiero, otro de mis grandes, como decía, pilares o mandamientos, es no traccionar el vitrio. El vitrio está pegado en toda la zona posterior a la retina y si sabremos todo lo que genera una tracción posterior, nos genera desprendimiento de retina, nos genera hasta desprendimiento cuoroideos, desgarros, edema de mácula. Una cosa muy importante, el edema de mácula en estos pacientes para manejarlo inclusive en el postoperatorio, eso lo tenemos que hablar. Pero lo que quiero ver es, los principios van a ser muy sencillos, miren. El corte va a ser el más alto que podamos. Y mira, Sergio, aquí tenemos mucha altura. Quiero verte con tu bicicleta aquí a 2.500 metros, porque el corte no llega a más de 3.000. Está limitado, ¿sí? Vamos a ver por la altura. Tenemos 2.000. Y al Sergio le gusta mucho la bicicleta. Yo quiero ver a ver si se anima aquí en el Ajusco, en algún volcán de aquí de Ciudad de México, a salir con su bicicleta. Pero acuérdense de eso, el corte, el más alto. La presión intraocular en este caso, o la altura de la botella en el aparato de al lado, cuando son por gravedad, tiene que ser baja. ¿Por qué? Porque no quiero... Bueno, acá puede ser discutido. Hay gente que habla de una botella alta para tirar litro para atrás. Hay otros colegas que hablan de no mucha irrigación para no hidratar el vitrio que venga. Eso es algo discutido, me gustaría saber qué piensa el panel, pero yo he visto el mismo Mike Schneider decir que no, él pone botella alta, ¿sí? Porque el vitrio ya es 99% agua, ¿y quién lo va a hidratar más? Entonces yo botella alta para que todo se vaya para atrás. Eso es un muy buen debate. Pero más allá de eso, el vacío estaba muy alto. El vacío debemos bajarlo. Sí o sí el vacío debemos bajarlo, inclusive hasta valores de 150, 200, 100, dependiendo del caso. Y el aspiration rate, o el aspiration flow, o el flujo de aspiración también tiene que ser bajo. Quiere decir que me dice qué tan rápido gira la bomba peristáltica y qué tan rápido sucede todo. Sergio, ¿te voy a hacer ¿hay alguna muesca debido al tema de botella alta o baja? ¿Qué haces tú habitualmente? Ivo, primero a mí me gusta el corte el más alto, como se dice en castellano, más número de cortes posible. Es la primera tip que me gusta. Y la botella, me gusta de la botella un poco más baja, porque yo acredito mucho esto en la hidratación del hígado, de vitrio. Si tiene más turbilonamiento dentro de la cámara anterior, en mi visión, se va más mover el vitrio. Por ejemplo, todos los, como siempre presento en mis casos de fixación escleral, siempre tengo un mantenedor de cámara posterior por detrás del ojo. Pero cuando el paciente tiene vitrio, está off. Só voy a ligar por on el mantenedor cuando está hipotónico, porque si pone el mantenedor on,
durante está haciendo la fixación escleral, va a venir vitro. Entonces, para mí el concepto es el mismo. Si tienen una irrigación con muy turbulenamiento, va a tener más chance de tener vitro. Y claro, el tema de la triacinolona, creo que tú vas a hablar de ese tema en algún momento, pero ya la importancia de la triacinolona para identificar los vitrios. Excellent. Lloyd, we're talking about two very interesting things about the height, the volume height of the IOP pressure during the anterior vitrectomy. For example, we know Mike Schneider says, you know, vitreous is already water. I want a high bottle to put to push everything down. There's many other colleagues that say, no way, I'm going to put a lower bottle. That's one thing I want to ask you. Second thing about the use of triamcinolone, because something I think in Brazil they use triamcinolone. You guys use triamcinolone. In Mexico City, we don't use triamcinolone very often. That's something we really need to discuss. And you know, sure. I would like your opinion. With regard to bottle height, you know, Mike Snyder is a pretty smart guy, and it comes from an engineering background like I do, so I respect his opinion quite a bit. My thought on it is that you need enough pressure to keep the pressure in the front of the eye higher than the pressure in the back of the eye. You don't need more pressure than that. So it doesn't have to be really high. It just has to be, you know, if there's more pressure in the front than the back, then there's no drive for vitreous to come forward. And so if your inflow is giving you a higher pressure in the front, then that's going to keep things in the front. I would think at a certain point, if the pressure is too high in the front, then you would start to get turbulent flow that would sort of cause things to swirl and could bring things up. I think what you want is like a laminar flow where your flow in is creating a nice, stable anterior pressure that holds everything back. So it makes sense to me that you would want a reasonably high pressure, but not so high that you're really stirring the contents of the eye. With regard to Triumph, no, go ahead. I'm gonna just keep doing. You know, we have a few minutes left, so I'm gonna keep doing some. Since you discussed triamcinolone, I'm gonna do a case as we should do it. Please continue. With regard to triamcinolone, I use it some of the time. It depends on how. It depends on how concerned I am that I got everything. Although there, of course, there are times where I don't use triamcinolone, and then post-op day one, you look and there's that one little tiny strand of vitreous to the wound or something. But what I usually do is use Myocol and constrict the pupil. And if the pupil isn't peaked and there's nothing that wicks at the wounds, then I usually don't use triamcinolone as well. In a case where I can't constrict the pupil or get a good look that way, then I usually will use triamcinolone. Amazing. But Myocol is my usual go-to. Yes, and since we were talking about ya que hablábamos del fire drill, ¿no? De un colega de Escocia, lo que él tiene en su botiquín de vitrectomía anterior, y eso lo destaco, es, él tiene el vitrectomo anterior, como dice él, el biocol, ¿sí? Para hacer una miosis de la pupila, para entender si hay heridas vítreas, eso es muy importante. Entonces, al hacer miosis, uno se da cuenta si hay heridas vítreas, hay que seguir quitando. Lo otro que tiene también es triamcinolona, que es algo que deberíamos discutir mucho en México y en otros países de Latinoamérica, ya que no se usa de manera muy frecuente aquí, y sin embargo es de rutina en muchos otros países. Yo quiero destacar entonces, para ir terminando ya, cómo el gran concepto, si se dan cuenta, los pilares principales fueron cámara hermética y estable, no traccionar vitrio y no hacer que el vitrio se venga de cámara posterior a cámara anterior. Si esos tres conceptos lo tienen el 100% del tiempo, se van a manejar muy bien y con los parámetros que dijimos. Entonces siempre les recomiendo entrar en posición 1 llegando. Y acá hay otro concepto. Entro por la paracentesis que hice con el vitrector
Y acá lo que quiero destacar es, me voy rápido al fondo, ¿ok? Ojalá lo vean ahí en 3D. Me voy rápido al fondo y ahí comienzo a hacer la vitrectomía. Entonces el vitrio, vamos a poner más vitrio, el vitrio se va. Por más de que tenga cámara anterior, miren ahí cómo está todo, miren, es una cámara anterior completa de vitrio. Si yo entro, ¿sí? Acuérdense también de tener el orificio hacia arriba. Yo entro y me voy atrás y ahí lo hago, miren cómo el vitrio se va hacia atrás. ¿Vieron? ¿Okay? Entonces, otra cosa importante es no tracciono el vitrio, o sea, no ando con movimientos bruscos de aquí para allá, no. El vitrio, todo lo que yo hago aquí en cámara anterior, tiene una repercusión en cámara posterior. Así que bueno, esta simulación la pueden hacer aquí también, ojalá que un día los tengamos a todos por el Ophthalmo University Campus. Y justo en esa manipulación, creo que es muy importante hablar del manejo postoperatorio de estos casos. Si no tenemos ningún problema, ya sea de detenimiento de retina o detenimiento coroideo, hay un gran riesgo de edema macular, ¿no? Entonces, yo creo que acá el tema del uso de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, es de vital importancia y no se nos puede escapar en estos casos. Sergio, ¿qué te parece a ti? Ivo, sí, yo concordo contigo. Los esteroides son importantes para el postoperatorio y comparto contigo de tu colocación. Lloyd, just to finish, any remarks about anterior vitrectomy, some tips or points, and what about the management of the post-op? Especially because of the high risk of macular edema. Yeah, I use steroids and NSAIDs afterwards, and I'll usually actually have them see one of my retina colleagues to get a good scleral depressed exam and make sure that we didn't create any tears out in I can see the retina maybe to the equator. I wouldn't say that if it was my eye, I wouldn't want to rely on my scleral depressed exam to see all the way around. So I usually just get one of the retina colleagues involved. As soon as the cornea is nice and clear and there's a good view and there's no harm in dilating, let them take a good look and treat anything that might be out in the periphery that got torn. But from the standpoint of preventing CME, we use a lot of ketorolac and its derivatives at Duke. So the retina guys here like the NSAIDs a lot, so I use that. Very, very good concepts. And just to finish, since we're talking in English, we want to thank you so much for your time, for your knowledge. It was great to have you here. Amazing techniques you showed us, and hope to have you soon here at the campus. Oh, that'd be fantastic. I was really working hard on learning Spanish, and then COVID came along, and I got depressed and felt like I wasn't going to travel anytime anyway, so I gave up for a little bit, but I'll have to get back on it. I really appreciate being here and being able to talk with you guys. I did want to ask a question regarding some of the stuff Dr. Canabrava showed. With regard to pulling the bulb through to the capsular tension segment, I just had a patient today where I did that with a Sioni ring, and he's been getting UG syndrome from the ball sticking up and rubbing on the iris. And I was wondering how you avoid either the capsular tension ring getting tilted by the ball or the ball sticking up and rubbing against iris. Right. The secret is the angle CTS. I don't like to use the double flange with Sioni ring, because if you use a Sioni ring, you have a tilt. Then if you see all my videos, I suggest on CTS, but the armed CTS is flat. And if you use the armed CTS, you can have a tilt too. There is a CTS in India. The name is Madhu. They has an angle. It's perfect for the technique. And Dr. Tom Wetting
have published a slight modification in my technique that they have angulation in ProLand. Then with this angulation, the flange stay behind. It don't touch the iris. In all my surgeries, I have about 3 or 4 patients that touch the iris, but till now there is no complication. One patient, the iris passes the flange. Then I need to back to the operating room and reduce this flange and do again. This is my concern about it. Sure, thanks. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es momento de ir cerrando. Gracias, Ivo, por la presentación y todo lo que hiciste ahí en Ophthalmo University ahorita en vivo. Y pues bueno, reflexionando sobre todas las perlas que el día de hoy los profesores nos han compartido y pues recordar lo que al final estaban comentando, que después de todo este empeño y esfuerzo que se puede poner en el quirófano para resolver una complicación, debemos cerrar con broche de oro haciendo un manejo postquirúrgico conducente, con tratamientos antiinflamatorios y antibióticos que nos brinden a nosotros y a nuestros pacientes un control que dé confianza. Agradezco enormemente la atención y participación de todos ustedes y, por supuesto, la presencia y excelente trabajo de nuestros profesores. Obrigado, Dr. Canabrava. Boa noite. Thank you, Dr. Williams. Good night. Gracias, Dr. Ferreira. Buenas noches. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Lloyd. Laboratorio Sofía, siempre a la vanguardia en innovación de productos oftálmicos de alta tecnología y eficacia comprobada, que mejoran la calidad de vida de más personas en el mundo, ha desarrollado una línea integral especializada de antibióticos y antiinflamatorios que cumplen con las más estrictas normas de calidad y protocolos de fabricación a nivel internacional. Nuestros antibióticos y antiinflamatorios brindan seguridad y confianza al médico oftalmólogo, siendo una excelente opción de tratamiento para aliviar las molestias postquirúrgicas y prevenir procesos infecciosos e inflamatorios en sus pacientes, manteniéndolos libres y protegidos de posibles complicaciones posteriores. Porque en Laboratorio Sofía queremos que todos vean un mundo mejor.